Una nota de prensa es una herramienta poderosa para comunicar tus noticias relevantes sobre tu empresa a los medios y a través de ellos tal vez llegar a un público general, o bien si escogiste un medio especializado a tu público objetivo. Pero realmente sabes lo que es una nota de prensa y si tu respuesta es sí, sabes cómo redactar realmente eh, una nota que atraiga la atención y consiga una cobertura mediática. En este podcast o video, no sé dónde lo estás viendo, te quiero compartir una entrevista que hice recientemente con Silvia Cuevas, una experta en comunicación estratégica, en publicidad, relaciones públicas, BTL, marketing digital, responsabilidad social y que ha dirigido y desarrollado en grandes empresas estos tópicos que te cuento, como Cemex, empresas como Samsung, BBDO, GBM y actualmente dirige su propia eh, empresa de comunicación estratégica, se llama Moon Advertising Lab. Ella nos va a explicar qué es lo importante de cómo escribir una nota de prensa. Nos brindará los consejos necesarios basados en 27 años de experiencia para que tú puedas crear un comunicado de prensa que se publique y cree impacto. Silvia nos va a compartir a continuación algunos consejos para redactar una nota de prensa efectiva. A lo largo de la conversación exploraremos elementos para atraer la atención de los medios y tu público. Seguro que estas estrategias te van a ayudar a que mejores. Vamos a discutir cosas como, no sé, no solo la nota de prensa, sino cómo atraer el interés periodístico. Vamos a hablar sobre algunos consejos sobre la publicar y cómo llegar a ese medio, incluso utilizando la visibilidad con SEO. Bueno, ahora, ¿qué más te digo? Vamos a escuchar a Silvia, que son las bases para desarrollar una nota de prensa y estoy seguro que la conversación te va a interesar mucho y estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para ti. Escuchemos a Silvia. Hola Silvita, buenos días, ¿cómo amaneciste? Muy bien, ¿tú qué tal, Fernando? ¿Cómo amaneciste el día de Aquí hoy? Bien. contento, bien, muchísimas gracias. Para todos, muchísimas gracias. Hoy tengo a Silvia Cuevas, como se las presenté al inicio. Ella sabe muy bien del tema que vamos a conversar hoy, que creo que es muy importante y dejado de lado por las organizaciones, que son los comunicados de prensa. Hoy ella nos va a explicar de primero qué es un comunicado de prensa, la importancia de un comunicado de prensa y después nos va a dar algunas ideas de cuál es la base para redactar un comunicado de prensa. Gracias, Silvita. Y comenzamos, por favor, si nos puedes contar qué es un comunicado de prensa. Claro que sí, con gusto, Fernando. Mira, el tema del comunicado de prensa es información relevante de una institución o empresa en la que nosotros queremos contar pues una buena noticia de nuestra organización. Puede ser desde el lanzamiento de un producto, información relevante de algo que esté sucediendo en este momento con tu empresa, por ejemplo, un aniversario, pero al final lo más importante es que toda esa información tiene que ser relevante para los medios de comunicación y para el público. Entonces, en el momento en que decidimos hacer una de este tipo de documentos, tenemos que garantizarnos que tengamos los insumos necesarios y que realmente esa información, aparte de ser importante para nosotros a lo interno, también lo sea para las personas de fuera. Normalmente, ¿en qué tipo de situación solicitas un comunicado de prensa? ¿Cuándo es que tú vienes y dices, hey, quiero hacer un comunicado de prensa? ¿Cómo es que haces, cómo es que lo eliges como un medio de comunicación? ¿Se diría un medio o un canal? Cuéntame. Mira, es un canal de comunicación hacia la parte externa. Entre las cosas que tú debes verificar para ver si es necesario hacer un comunicado de prensa, es algo que sea muy relevante dentro de tu organización o dentro de tu empresa o institución. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cumpliste con un hito importantísimo en resultados de tu empresa, ¿sí? Estás beneficiando a cierta cantidad de personas en una comunidad o tu producto o servicio está haciendo una mejora de vida, por ejemplo, para personas. Estás ampliando, por ejemplo, tu capacidad de atención al cliente, estás implementando cosas para mejorar tu servicio, eh, tienes el lanzamiento de un producto o el lanzamiento de un servicio que va a ser positivo para las personas que lo necesitan. Todo ese tipo de cosas te dan una idea de que es algo relevante que podrías compartir a través de medios de comunicación para que llegue a más personas. Interesantísimo. Solo para entender, yo voy a sacar un comunicado de prensa y quiero que
las personas se enteren de algo que yo logré, pero voy a ir más allá. Por ejemplo, podría empezar, y ahorita voy a entrar con la redacción, Claro, podría empezar a pensar que voy a redactar un comunicado de prensa sobre una situación del mercado. Vamos a poner, ahorita que estamos hablando de la inteligencia artificial. Entonces quiero correcto. comunicarle a los demás que ya estamos todos implementando inteligencia artificial y que yo estoy haciendo inteligencia artificial para desarrollar mis programas. Eh, eso sí sería eso es válido, así es como lo debería de formular, o cuéntame un poquito más sobre esa formulación para saber cómo podría yo redactar esto en forma de que verdad que me ayude. Ok, definitivamente puede ser algo que puedas compartir, pero una de las cosas claves es tienes que buscar un titular que sea atractivo y relevante, ¿sí? Tampoco tiene que ser algo muy largo, pero tiene que realmente llamar la atención y tiene que estar relacionado con el tema principal que vamos a tratar. Ese es el primer punto. Segundo, eh, ok, estás implementando inteligencia artificial dentro de tu organización. ¿Qué beneficios va a traer eso hacia las personas a las que tú atiendes? Creo que ese es el principal valor agregado. Finalmente, tú estás haciendo o estás implementando herramientas para mejorar tu servicio o tu producto. Lo que tienes que buscar es cuál es el beneficio que va a obtener tu cliente para poderlo comunicar. Entonces, más allá de contar sobre la herramienta o sobre las cosas que tú estás haciendo con inteligencia artificial, empieza a pensar qué beneficios van a obtener tus clientes por la implementación del mismo. Ese creo que sería el primer punto. Segundo, también sería relevante que tengas un poco más de información de ese tema. Es decir, trata de poner en contexto qué es, por qué decidiste implementar esa inteligencia artificial dentro de tu organización. Y luego, también si tienes algunos datos o alguna información que pueda sustentarlo, sería súper valioso. Bien, voy entendiendo ahora más que nunca qué es un comunicado de prensa. Ahora quiero ver, ya me diste la situación, ya me dijiste las bases para redactarlo. Ahora yo redacté mi comunicado de prensa y te quiero, y queremos conocer, y seguramente todos quieren saber. El comunicado de prensa es igual, lo van a leer en la radio, lo van a leer en la prensa, lo van a leer en televisión, lo vas a poner en redes. Para una empresa, ¿es la misma redacción para todos o es algo diferente para cada uno? Ok, digamos, la primera parte es, pues va a ser una base o la información principal va a estar dentro de ese comunicado, pero hay dos cosas muy importantes que tienes que tomar en cuenta. Primero, eh, hacia qué público objetivo te interesa llegar. Para eso, entonces, tú defines esa parte y luego decides cuáles son los medios adecuados para trasladar esa información. No necesariamente porque tengo un comunicado lo tengo que mandar a todos los medios. Lo que tengo que buscar son los medios que se adecúen al grupo objetivo al que quiero llegar. Ese es el primer punto. Lo segundo es, tú tienes que preparar la información dependiendo de qué medio sea. No es lo mismo un medio audiovisual donde vas a necesitar probablemente o soporte de fotografías, videos, algo que ayude a que la gente visualmente pueda entender lo que están explicando, o radio donde de pronto lo que necesitan es más información, más datos y probablemente las cosas más puntuales. Generalmente en una entrevista de radio o si por ejemplo van a sacar una nota o un comunicado, pues tiene que ser un poco más reducido porque los tiempos en radio pues también son un poco más limitados. Si es un medio digital, pues garantízate que tengas suficientes insumos y fotografías y cosas que les puedan servir, gráficas, por ejemplo, que ellos puedan poner dentro de sus blogs, dentro de sus páginas o en redes sociales. Al final, tú tienes que ir preparando la información que vas a enviar dependiendo del medio de comunicación que vas a utilizar. Esto que dijiste está genial, muchísimas gracias, pero hay algo importante. Yo ya lo escribí, ya escogí los medios donde lo voy a colocar, van adecuados al mercado que yo quiero. Ahora lo que necesito es convencer a esas personas que están del otro lado, que van a recibir el comunicado de prensa, para que lo publiquen, porque seguramente Así hay es. muchas personas que están enviando información. Cuéntame, ¿cómo puedo lograr no sé, creo que lo más difícil de esto, eh,
pero si lo redactaste bien, va a ser muy fácil que ellos lo entiendan, pero que lo publiquen. ¿Cómo logro? ¿Qué técnicas nos recomiendas para que podamos utilizar para esto? Pues bueno, lo primero y lo más importante es que trates de que la información sea relevante, tenga información de valor, sí aporte, digamos, para los oyentes o para las personas que están enfocadas en ese medio. Y lo otro es tratar de que no parezca una redacción comercial. ¿A qué me refiero a eso? Si tú lo que estás contando es el lanzamiento de un producto, por ejemplo, pero te encargas nada más de contar los beneficios y lo lanzaste porque hicieron investigación y todo, claro que eso es importante, pero puede que el medio lo tome como que, ok, esta información es más un anuncio que una nota de prensa. Entonces, posiblemente lo descarten para publicarlo. Entonces, mi recomendación en esos casos es, está bien, es importante mencionar tu producto, pero también tienes que buscar información que sea de valor y tal vez explica un poco por qué tomaron la decisión de hacer ese producto, por ejemplo. ¿Qué situaciones se dieron anteriormente en el mercado o en el sector que hacen que realmente esto venga a ser una oferta de valor atractiva para los usuarios o para los clientes? Entonces, tienes que tratar de poner, como nosotros decimos, un poquito de carnita, algo que sirva, estadísticas, información relevante, un contexto que nos permita entender la razón por la que tú estás lanzando el producto. Y lo mismo en el enfoque desde el titular hasta todo el cuerpo del comunicado. Tiene que tener una redacción, como te digo, con un poco más de información más allá de lo que específicamente tú quieras contar. Entonces, eso ayuda a que cuando reciban la información, porque tú dijiste algo que es totalmente cierto, ellos reciben muchísima información de distintas empresas y tienen que ir discriminando cuáles son las que seleccionan para publicar. Mi recomendación en ese caso es traten de que esa información, si ustedes la vieran en un medio de comunicación, a ustedes les interesaría leerlo. Ahora, si siento que realmente la información, eh, de pronto yo si la viera en un medio, no me interesaría tanto, bueno, ahí ya tienen ustedes un punto de partida para tomar una decisión y probablemente hacer modificaciones en lo que están trabajando. ¿Cómo puedo ser más atractivo para un medio? Si fuera, por ejemplo, una multinacional con gran experiencia en el campo, que tiene un departamento de investigación y le voy a aportar a la radio, seguramente la radio me va a dar, o cualquier medio me va a dar prioridad. ¿Cómo puedo utilizar yo todo lo que tengo actualmente o un empresario de una empresa mediana, una pyme? ¿Qué puede hacer para que sea relevante para esto? Ya nos diste algunos tips. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que podrías dar de diferencial en este caso para que no te tomen más en cuenta para sacar un comunicado de prensa? Ok, mira, el primer punto es, también tienes que mantener una relación con los medios. Es decir, a veces el error que se comete es que pues, de pronto tengo una situación de crisis, por ponerte un ejemplo, y en ese momento quiero venir yo y contactar a los medios. ¿Qué va a pasar? No me conocen, no saben quién soy, no tienen información mía, muy probablemente no tengan interés en platicar conmigo. Sin embargo, si yo empiezo a construir una relación, aún mi situación pues sea positiva y estoy haciendo cosas buenas, esos acercamientos y el que la gente por lo menos sepa quién eres, permite que en el momento que de pronto reciban una información tal vez no adecuada o que te afecta, lo primero que piensen es, voy a hablar con Fernando porque lo conozco y porque creo que también él tiene derecho a darme su punto de vista, ¿sí? Pero si yo vengo y empiezo con enviar una información o un comunicado en frío, sin que siquiera la gente sepa quién soy, pues es un poco más complejo que Por me vayan a supuesto. poner atención. ¿Sí? Entonces, yo te diría que es empezar por tomar en cuenta que sí se tiene que construir una relación con ellos. No es simplemente cuando yo los necesito, los busco. Eso tú y yo sabemos que en cualquier relación pues no es muy funcional, porque al final es, si me estás pidiendo, yo te voy a pedir, ¿verdad? Pero si yo tengo una relación contigo que he ido construyendo en el tiempo, pues obviamente
yo voy a tener esa oportunidad de acercarme cuando tenga información relevante que contar. Muchas gracias, Silvia. Hay un par de preguntas más y de verdad para mí es, y para todos seguramente esto va a ser de gran valor. La siguiente pregunta es, ¿qué tantos comunicados de prensa debería yo de preparar en el año para ser atractivo para el medio y para ser atractivo para el público? ¿Con qué frecuencia debería de escribir comunicados de prensa? Ya tengo que seleccionar los medios y todo. ¿Con qué frecuencia lo debería de hacer? Mira, no hay una fórmula o una receta exacta. Lo que sí te digo es, lo tienes que hacer si realmente consideras que la información es de valor. Es decir, mi recomendación es, si de pronto lo que vas a contar no es tan importante, no es tan relevante, a lo mejor voy a perder una oportunidad para algo que sí lo sea. Entonces, más allá de disparar una cantidad enorme de comunicados, trata que cada comunicado sea lo suficientemente atractivo para que realmente logre tu objetivo, que es que la gente te conozca, que te empiecen a posicionar y que sepan que estás haciendo cosas positivas que realmente agregan valor pues, a la gente que lo recibe. ¿Crees algo que yo no encontré cuando estaba formulando las preguntas que sea de valor que podrías darnos adicionalmente a todo lo que te comentaste? ¿Hay algo Pues más que mira, tal podrías vez una de las aportar? cosas sí. Claro, te diría que tal vez una de las cosas importantes cuando estén redactando ese comunicado, ya hablamos de que el titular tiene que ser atractivo, es importante también ponerle en el contexto del lugar y fecha. Traten de estructurarlo con una introducción donde den también un poco de información de ustedes, de la organización, de la empresa, de la institución. Eh, Traten también de que haya quotes o información que alguien de la organización la dé. Es decir, por ejemplo, uno de los ejecutivos que dé algún punto de vista que sea realmente relevante y que aporte valor y que también eso permita que la gente los vaya conociendo. Eh, Traten de que dentro de esta información hayan estadísticas, información que valide lo que ustedes están comentando y siempre es importante tener un contacto al final de ese comunicado porque pueden surgir dudas y si no hay dónde consultar, pues también eso dificulta el trabajo de los periodistas. Y otra cosa importante es, al final de esos comunicados también se pone algo que se llama boilerplate, que lo que sirve es para poner información general, pero relevante de la organización. Si yo quiero dar el contexto de quién soy, eh, por ejemplo, si soy una multinacional o soy una empresa local, cosas muy puntuales que puedan servir como base o punto de partida para que esos medios sepan o puedan dar eso también, esa información valiosa. Entonces yo te diría, importante el titular, importante poner fecha y lugar, que tenga información relevante, estadísticas y cosas que puedan soportar la información que ustedes están dando, declaraciones de sus ejecutivos o de personas que puedan realmente aportar valor, firma y datos de contacto y poner también pues la información de su empresa. Hola Silvita, de verdad, muchísimas gracias. De esto vamos a sacar mucha información. Y por último, me gustaría que nos contaras dónde te pueden localizar. Claro que sí. Mira, tenemos una página web, es moonca.com. Nos pueden encontrar también en las redes como Moon Advertisement Lab. Estamos pues en todas, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Así que pues también ahí tienen mis datos personales. Me pueden buscar en LinkedIn como Silvia Cuevas y pues ahí estamos a la orden para lo que necesiten. Magnífico, muchísimas gracias. Yo aquí en todos los canales donde tú lo estés escuchando o lo estés viendo, te voy a dejar información para que puedas localizar a Silvita, igual que te lo hice al inicio de esta entrevista. Muchísimas gracias, Silvita, por tu tiempo. Gracias a ti por estar acá. Por favor, dale like, comparte donde quiera que estés, porque seguramente le puede interesar a tu equipo o a tu empresa. Muchísimas gracias. Adiós, Silvita. Mil gracias, Fernando. Un gusto realmente Gracias. estar aquí Gracias. contigo.